el pueblo Wiwa, el pueblo Cancuamo, Aruaco, Cogi, Wayú, Embená Catío, Embená Dóvida, Embená Chamí, Huaunán, Agua. Actualmente el 62% de los pueblos indígenas que existen en Colombia están en peligro de extinción. Nucap, Uba, Chimila, Yucpa, Cuna, Eperara, Siapidara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Coconú. Encontramos lazos entre la acción armada, tanto legal e ilegal, como lo vamos a narrar ahorita, y la relación entre presencias de industrias extractivas, legales e ilegales. En audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Tobón Yagarí, representante de los pueblos indígenas ante este organismo, alertó frente a la grave crisis de derechos humanos que padecen los pueblos indígenas de Colombia, producto de la locomotora mineroenergética. También estamos preocupados porque los procesos de exigibilidad de derechos en Colombia en este momento están judicializando a los líderes y los están castigando. Los temas de protesta los están castigando en Colombia con procesos de judicialización, y en la actualidad existen 140 casos de líderes judicializados en el norte del Cauca, en venas que no hablan en el Chocó, en Capuniabedea, que no hablan castellano, y entonces le aplican la 906, que por un proceso que son guerrilleros como tal, y los en venas ni siquiera entienden esos procesos de lo que se les está acusando. La Fiscalía tiene 140 procesos por resolver, decirle al CRIC cuáles son esos indígenas judicializados sobre los cuales no le ha dicho. ¿Sí? Esa es la verdadera garantía de protección. Resuélvanle la libertad a estas personas. Entonces tenemos unos serios indicios de que las graves violaciones de derechos humanos a la población indígena catalogadas por el Estado como daños colaterales, es decir, daños que se ocasionan por concepto de consecuencia de la guerra, podrían tener un fin y un objetivo, el desarraigo de los territorios indígenas, y no es una consecuencia de la guerra el desplazamiento forzado, sino que el desplazamiento forzado hace parte de la estrategia para el despojo territorial de los pueblos indígenas. Los representantes del Estado, en cabeza del representante ante la Organización de Estados Americanos y de la Cancillería de Colombia, se limitaron a expresar las garantías jurídicas que existen frente a los pueblos indígenas. Por mandato constitucional, Colombia reconoce y protege la diversidad cultural, protege los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Y por eso el esfuerzo grande del gobierno y del Estado es salir de ese proceso de violencia para que no se presenten estos hechos. Y para salir de ese proceso contamos, sin duda alguna, con el apoyo de todos, incluidas las comunidades indígenas, porque esos hechos de dolor, de despojo, de desplazamiento, son producto de ese conflicto, y al mismo tiempo, por eso nuestro ejército, nuestra policía, nuestros jueces combaten a los mafiosos del narcotráfico, a la guerrilla, a los paramilitares, para que no se produzcan estos hechos, genocidios, los que puedan haber cometido esos grupos ilegales que estamos enfrentando. El Estado ha estado siempre para evitar y tratar ese tema. Queda un desafío muy grande, presidente, y es que el fenómeno de la minería ilegal se está convirtiendo en un desafío, un reto enorme. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen otra explicación frente a tal panorama. En materia de extracción ilícita, sí hay extracción ilícita, pero todas ellas tienen que ver con lo que llamamos la estrategia de la telearaña. La estrategia de la telearaña son pequeños mineros asociados a grandes mercados lícitos de oro, lícitos de metales, y esta es la situación que origina entonces toda la situación de minería en Colombia. Se presentó como caso emblemático el ataque que sufrió la comunidad de Caño Mochuelo el 12 de marzo de 2013. Con la comunidad de Caño Mochuelo, que eso pasó hace 3 días, en que el ejército entró diciendo que había narcotráfico en una población en Caño Mochuelo, departamento de Casanare, donde hay pueblos en riesgo de extinción: Siripi, Huipibi, Amorúa y Yamalero, Masiguare, Yaruros, que están desapareciendo físicamente y sobre los cuales no superan más de 300 personas. Allí entró también la fuerza pública por una orden que dicen tener de la Fiscalía para temas de narcotráfico, pero según la Constitución colombiana, el artículo 246, nosotros tenemos jurisdicción especial indígena. Nosotros, si tenemos ese tipo de problemas en nuestros territorios, el Estado debe coordinar con las autoridades indígenas acciones de ese tipo, de investigación y sanción. Nosotros hemos hecho un informe de crímenes de lesa humanidad y genocidio
y tenemos que decir que del 2009 al 2012 han habido 348 homicidios y más de 27.000 personas indígenas desplazadas. Si traslapamos la ubicación de esas comunidades, encontramos que son las mismas donde traslapan los intereses extractivos. La real protección para nosotros es que anulen los títulos mineros en este momento en esos territorios.